el doctor Tomás Álvarez, que es especialista en aparato digestivo de nuestro servicio, es experto en pruebas funcionales y es coordinador de consultas externas del servicio de aparato digestivo. Nos va a presentar un tema también que es muy interesante y que es muy demandado, ¿no?, en las consultas de aparato digestivo, que es intolerancia a la lactosa. Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta charla en donde hablaremos efectivamente de una patología muy frecuente como es la intolerancia a la lactosa. En primer lugar, realizaré una breve introducción sobre las reacciones adversas alimentarias. Posteriormente, pondremos el foco en el diagnóstico y finalizaremos con el abordaje terapéutico de la intolerancia a la lactosa. ¿Y por qué nos interesa la intolerancia a la lactosa si sabemos además que no es una situación grave? Pues porque es un trastorno que afecta de forma más o menos importante a la calidad de vida de los pacientes y porque presenta una muy elevada prevalencia, por lo que lo van a consultar muchas veces nuestros pacientes y también familiares, amigos y vecinos. De las múltiples entidades que podemos barajar cuando un paciente nos consulta porque le sienta mal uno o varios alimentos, debemos diferenciar en primer lugar las reacciones adversas mediadas por mecanismos inmunológicos de las reacciones adversas no inmunológicas, entre las que se encuentran las intolerancias alimentarias. De forma muy resumida, podemos decir que las intolerancias alimentarias involucran fundamentalmente al sistema digestivo y las alergias alimentarias involucran fundamentalmente al sistema inmune. En las intolerancias, la cantidad de alimento ingerido está directamente relacionada con la intensidad de los síntomas, mientras que en las alergias alimentarias, incluso pequeñas cantidades de alimentos pueden causar reacciones graves. Y, por último, las intolerancias tardan al menos desde media hora hasta varias horas después de la ingesta, mientras que las alergias alimentarias se producen de forma prácticamente inmediata tras la ingesta. Centrándonos en las intolerancias, la intolerancia alimentaria se refiere a la dificultad para digerir o metabolizar un alimento en particular, lo cual está provocado generalmente por defectos de algún enzima implicado en ese metabolismo. Las intolerancias alimentarias, además, son aún más comunes entre los pacientes con síndrome de intestino irritable y otros trastornos gastrointestinales funcionales. Entre las intolerancias encontramos la intolerancia a la lactosa, al gluten, a la fructosa, deficiencia de alcohol deshidrogenasa, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, intolerancia a los carbohidratos fermentables de cadena corta, los famosos FODMAP. Y antes de pasar al siguiente punto, quiero recordar algunos conceptos en torno a la intolerancia a la lactosa. En primer lugar, la hipolactasia primaria del adulto. Es la disminución de la actividad de la lactasa genéticamente predispuesta tras el destete. Es decir, somos mamíferos y una vez que se abandona la lactancia materna, se produce una disminución normal de la actividad de la lactasa. Pasando al segundo concepto, en un porcentaje de la población, sin embargo, se va a dar una mutación que va a permitir mantener una elevada actividad de la lactasa, que es lo que se conoce como persistencia de lactasa, lo cual va a permitir una mejor digestión de la lactosa. El siguiente concepto es la hipolactasia secundaria. Aquí no hay una predisposición genética a una malfunción de la lactasa, sino que la lactasa funciona incorrectamente por un problema concreto como un daño de la mucosa, por ejemplo, en un paciente con enfermedad de Crohn. Luego tenemos la malabsorción de lactosa, que es el cuarto concepto, que es la ineficiente digestión de lactosa debido a una hipolactasia primaria o secundaria. La malabsorción simplemente implica que una fracción de la lactosa ingerida alcanza el colon. La malabsorción no es una enfermedad, la malabsorción no produce síntomas por sí sola. La malabsorción implica lo que acabamos de decir, que una fracción de la lactosa ingerida alcanza el colon y eso lo podemos medir. El quinto concepto es el que da título a esta charla, la intolerancia a la lactosa, que es la presencia de síntomas como dolor abdominal, diarrea o meteorismo asociados a malabsorción. La intolerancia implica, por tanto, malabsorción más síntomas. El último concepto es el déficit congénito de la lactasa. Esta charla está centrada en la intolerancia a la lactosa en adultos, pero quiero mencionar
este concepto para diferenciarlo porque va a revestir mayor gravedad. Es una entidad rara que se hereda de forma autosómica recesiva con una incidencia de 1 de cada 60.000 recién nacidos y se va a detectar en los primeros días de vida al presentar una diarrea acuosa profusa grave. Una vez dicho esto, y para descansar de tanto concepto, aprovecho esta viñeta del genial dibujante satírico conocido como El Roto para recordar que se estima que 2/3 de la población mundial tiene hipolactasia primaria, es decir, 2/3 de la población mundial tiene esa predisposición genética para la disminución progresiva de la actividad de la enzima lactasa tras el destete, por lo que la hipolactasia primaria es bastante frecuente, como vemos. Por otro lado, sabemos que la intolerancia a la lactosa puede disminuir la calidad de vida de los pacientes, en algunos casos bastante y en otros menos, pero esta intolerancia no va a producir un sangrado digestivo, ni va a producir un cáncer, ni otras consecuencias graves, como sabemos bien. Lo que ocurre en condiciones normales en la persona normoabsorbedora es que la lactosa ingerida es desdoblada a glucosa y galactosa por efecto de la enzima lactasa, que se encuentra en intestino delgado y en mayor concentración en yeyuno medio. Ambos monosacáridos son absorbidos y, por tanto, no se origina ningún síntoma. Sin embargo, en las personas con déficit de lactasa se va a producir una insuficiente absorción de lactosa, por lo que transitará por el intestino delgado, provocando un efecto osmótico. Además, la lactosa no absorbida llegará al colon, donde será hidrolizada por efecto de la microbiota y, en consecuencia, se producirá la liberación de productos de fermentación como ácidos grasos de cadena corta y gases como hidrógeno y metano, que en parte se absorberán, pasando a la circulación y, finalmente, acabarán siendo eliminados por el sistema respiratorio, circunstancias que aprovecharemos para analizar y medir en los test diagnósticos. Las dos pruebas más empleadas para el diagnóstico son el test de hidrógeno en aliento y el test de tolerancia mediante glucemias en sangre. El test del aliento podemos decir que quizás sea el más equilibrado, puesto que es una prueba no invasiva, tiene una buena precisión, un coste aceptable y permite la correlación sintomática. Otra opción que tenemos es realizar el diagnóstico de forma empírica, como se recomienda en Best Practice del British Medical Journal de 2022. Sin embargo, no está del todo bien establecido cómo debemos hacer exactamente esto. Una aproximación a día de hoy podría ser eliminar durante unas 2-6 semanas los productos con lactosa, vemos si mejoran los síntomas, reintroducimos los lácteos progresivamente e igualmente comprobamos qué sucede desde el punto de vista clínico. En 2022 se publicó el primer consenso europeo sobre indicaciones, realización e impacto clínico de los test de hidrógeno y metano en aliento. Y fue una buena noticia, no porque termine de resolver todas las dudas que quedan por resolver, que no lo hace, pero sí es un primer paso imprescindible para la armonización de las definiciones, métodos de trabajo, etc. Respecto a cuándo indicar este tipo de pruebas diagnósticas, la guía europea recomienda solicitarlas en pacientes con diarrea intermitente, dolor abdominal, hinchazón, distensión, náuseas y flatulencia, cuando no exista evidencia de enfermedad orgánica, habiendo realizado los estudios apropiados. En pacientes en los que la intolerancia a los carbohidratos se considera una posible causa de los síntomas. Y yo añadiría además que debemos solicitar el test cuando creamos que nos va a hacer cambiar la actitud con el paciente. Y para explicar esto mejor, vamos a replicar una conversación que probablemente muchos de nosotros hayamos tenido en la consulta. El paciente viene y nos dice, vengo porque cuando tomo lactosa me sienta mal y quería hacerme el test. Y si le sale negativo, entonces tomará lactosa, le preguntamos, a lo que el paciente nos va a responder en muchas ocasiones, no, porque me sienta mal. En mi opinión, posiblemente no compartida de forma unánime, en un caso así no es necesario realizar un test si analizamos beneficios, riesgos y utilización adecuada de los recursos.
Es decir, la intolerancia a la lactosa es una condición que podemos considerar benigna, pero que en algunos pacientes puede producir una merma importante de la calidad de vida. Si tenemos delante un paciente en el que el diagnóstico mediante un test en aliento de otro tipo creemos que sí puede tener un impacto positivo en su calidad de vida, utilizaremos, por supuesto, el test para evitar dietas restrictivas innecesarias, especialmente en pacientes que presentan déficit de calcio o vitamina D o en pacientes con dietas restrictivas a otros alimentos. En definitiva, solicitar estas pruebas en pacientes en los que creemos que su realización va a suponer un cambio de interés real para el paciente. Pasando ya al tratamiento, en primer lugar, trasladar al paciente, que es una entidad benigna, en la que según el grado de intolerancia y la cantidad que consuma, presentará más o menos síntomas. El objetivo nutricional del manejo de la intolerancia a la lactosa es disminuir o eliminar los síntomas mientras se mantiene en lo posible la ingesta de calcio y vitamina D. Los pacientes con una ingesta inadecuada pueden requerir suplementación de calcio y vitamina D. El tratamiento de la intolerancia a la lactosa va a incluir una dieta baja en lactosa. Como hemos dicho, hay grados de intolerancia, por lo que algunas personas con muy poca cantidad de lactosa se van a encontrar mal, pero esto ocurre en una proporción muy baja de pacientes, porque la mayoría de pacientes va a tener síntomas a partir de unos 10-12 gramos de lactosa, que es lo que contiene aproximadamente un vaso de leche. También hay que tener en cuenta que si tomamos lactosa junto a otros alimentos, la tolerancia suele ser mayor. Cuando la lactosa se consume con grasas, estas pueden facilitar la digestión de la lactosa, posiblemente porque al prolongar el vaciamiento gástrico se libera más gradualmente la lactosa y de esta manera la lactasa remanente puede metabolizar mejor la lactosa que se le llega de golpe. Así, por ejemplo, será más fácil digerir un helado que contiene por cada 100 mililitros la misma lactosa que un vaso de leche, pero conteniendo más grasa el helado. Sin embargo, en otras personas las grasas, al retrasar el vaciamiento gástrico, van a favorecer sintomatología digestiva inespecífica, como por ejemplo en pacientes con reflujo gastroesofágico o dispepsia tipo dismotilidad. Para ayudar a la digestión de la lactosa, podemos recomendar a los pacientes dividir la ingesta de lácteos en 2 o más tomas. Por ejemplo, 100 mililitros por la mañana y 100 mililitros por la tarde, en lugar de 200 mililitros en una sola toma. Además, algunos pacientes van a beneficiarse de suplementos de lactasa. Hay distintas marcas y tienen el inconveniente de que no están financiadas. Aunque hay cierta variedad, para hacernos una idea, suele costar un envase de unas 30 cápsulas alrededor de unos 12 € y los pacientes deben tomar justo antes de consumir lactosa entre 1 y 4 cápsulas en función de la lactosa que contenga el producto y del grado de intolerancia. Por último, hay que tener en cuenta también que el resultado clínico de los tratamientos, tanto de la disminución de la ingesta de lactosa como de los suplementos de lactasa, es modesto porque la lactosa es solo uno de varios carbohidratos que pueden ser mal absorbidos y que pueden causar síntomas por mecanismos similares como la fructosa, los FODMAP, etc. Respecto a la dieta, informaremos al paciente de cuál es el contenido en lactosa de los distintos productos y es conveniente que dispongan de tablas informativas como esta. Por ejemplo, la leche entera contiene unos 5 gramos por cada 100 mililitros, la leche desnatada unos 6,5 gramos por cada 100 mililitros, un helado unos 6,5 gramos por cada 100 mililitros, etc. Respecto a alimentos a restringir, pues leche, yogur, helados, mantequilla, etc. Alimentos de los que debemos informar, que también pueden contener lactosa, salsas, pan de molde, bollería, etc. Y alimentos permitidos, pues leche sin lactosa, leches vegetales, etc. Para finalizar con el tratamiento, quiero destacar que es importante explicar al paciente que debe adaptar la cantidad consumida de lactosa a sus síntomas de tal manera que restrinja los productos lácteos lo mínimo posible. Para ir terminando de forma breve, me gustaría hacer mención a las siguientes cuestiones. En primer lugar, la adaptación del colon mediante consumo diario de pequeñas cantidades de lactosa como método para tratar la malabsorción, reduciendo así los síntomas de la intolerancia a la lactosa, se ha analizado con resultados positivos en varios estudios.
como el que indico en la referencia número 1, que es de este mismo año. En segundo lugar, en 2022 se publicaron 2 metaanálisis, son las referencias 2 y 3, sobre el efecto positivo de los probióticos sobre la intolerancia a la lactosa, probablemente en relación, entre otros mecanismos, a la adaptación del colon. Si bien estos estudios tienen algunas limitaciones, como la variedad de probióticos, por lo que todavía no está bien establecido. En tercer lugar, la industria alimentaria sigue realizando esfuerzos para sacar al mercado alimentos modificados que faciliten la digestión y esto pues, lo podemos aprovechar en nuestros pacientes. Y en cuarto lugar, los avances recientes en genética que han permitido conocer la región del genoma que regula la actividad de la lactasa, así como los mecanismos tanto de la persistencia de lactasa como de la no persistencia de lactasa, unido a las nuevas técnicas de edición genética, podrían implicar cambios en la intolerancia a la lactosa en los próximos años. Y ya finalizamos con algunos mensajes a modo de resumen. En primer lugar, la intolerancia a la lactosa es una condición benigna, no confundir con alergia ni con déficit congénito. Hay distintos grados de intolerancia. Hay pacientes que con muy poca cantidad de lactosa presentan síntomas, pero estos son una minoría. De hecho, la mayoría toleran hasta unos 10 gramos de lactosa al día. Hay distintas formas de diagnóstico y los test en aliento y en sangre mediante glucemia son los más utilizados. Los test los debemos solicitar en pacientes con síntomas compatibles en los que creamos que el test puede ayudar a mejorar su calidad de vida y a evitar restricciones innecesarias de alimentos. Debemos recomendar ajustar la cantidad de lactosa a los síntomas del paciente y, por último, debemos intentar alcanzar un equilibrio entre medicalizar situaciones banales y ayudar a un paciente que realmente lo necesita. Esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvarez, por esta ilustrativa charla de intolerancia a la lactosa. Tenemos una pregunta, doctora Pérez. Te quería preguntar, has dicho que 2/3 de la población tiene intolerancia a la lactosa, ¿no? No, perdón, hipolactasia primaria. Eso. Es decir, la predisposición genética. ¿Vale? Pero, o sea, ¿tú crees que se debería considerar una enfermedad o sería simplemente una variante de la normalidad puesta de manifiesto porque 1/3 de la población tiene una mutación que se desarrolló, parece ser, en el norte de Europa y que se extendió gracias a ser una ventaja evolutiva, ¿no? Y por eso hay ahora tantos lácteos y derivados entre la alimentación, gracias a... O sea, lo raro, digamos, sería la mutación, que es la que se ha extendido por la ventaja que supone. Efectivamente, la verdad que te agradezco esta pregunta porque la charla un poco va enfocada en ese sentido, es decir, es una condición que debemos considerar como muy frecuente y no debemos pensar que el paciente no tiene ningún problema, porque hay pacientes que sí que lo pasan realmente mal, pero tampoco debemos llevarlo más allá. Yo siempre pongo de broma un ejemplo, que si un paciente toma garbanzos y tiene distensión abdominal, pues no nos llama la atención. Y la intolerancia a la lactosa, pues casi que podríamos pensar que pasa algo parecido, porque la hipolactasia primaria del adulto, que es solo la predisposición genética, la tienen 2/3 de la población mundial. En España, que como sabemos no tenemos estudios de prevalencia demasiado buenos en nada, y la intolerancia a la lactosa, parece que puede haber entre un 10 y un 30% de pacientes con intolerancia a la lactosa. Entonces es una situación que es bastante frecuente como para que a veces medicalicemos estas situaciones demasiado. Ojo, porque luego sí que hay pacientes que lo pasan muy mal y que hay que tenerlos en cuenta. Gracias. Doctor Santander. También felicitarte por la exposición. Yo creo que nos ha dejado muy claro, y aquí tenemos nutricionistas y dietistas, la diferencia entre alimentos y comestibles. La industria pues está mezclando y la leche pues es un buen aditivo para mejorar la palatabilidad y para mejorar el estado nutricional de muchos pacientes, pero tiene contrapartida que es un comestible y por lo tanto se escapa de la composición fidedigna del alimento de cada paciente. Y la pregunta que te quería hacer es cómo interpretamos los test del aliento cuando nos viene en cuanto a sensibilidad, especificidad y a la diferenciación
entre intolerancia y malabsorción. Yo creo que no lo has dicho, pero de forma práctica me llega un registro y me dice malabsorción, intolerancia, como... Vamos a intentar responderlo de forma corta. Nos puede pasar que tengamos pacientes en los que se le hace el test y nos aumente el hidrógeno más de 20 partes por millón y el metano más de 10 partes por millón, y en ese caso vamos a decir que tiene malabsorción. Pero si nosotros cuando hacemos el test damos un cuaderno de recogida de datos que es fundamental, que en muchos sitios no se hace, en donde se tiene que recoger si el paciente durante el test, y además debería recogerlo en las siguientes 6-8 horas, tiene síntomas. Si no tiene síntomas, sería una malabsorción, no sería una intolerancia. Es verdad que hay cierto sesgo porque cuando nosotros pedimos ese test, en general suele ser porque el paciente ya nos cuenta unos síntomas, pero no siempre. No sé si lo he respondido. Una última pregunta. Yo tengo la duda de cuándo se inicia la lactasa, o sea, en qué pacientes se inicia, si realmente necesitas un test objetivo o si en los pacientes en los que de verdad ves que empíricamente, o sea, bueno, que ves que sí que tiene una utilidad por síntomas y demás, se pone sin test o siempre... La lactasa. La lactasa, sí. A ver, esto no está bien reflejado en las guías. Yo, sinceramente, si hacemos un test empírico, que yo creo que debería ser el primer paso en todos los pacientes, y sí que parece que hay una correlación entre que el paciente deja de tomar lactasa y mejoran los síntomas, y el paciente lo necesita, que es una proporción baja de pacientes, pero la lactasa, por ejemplo, se puede tomar no de forma rutinaria, que eso a lo mejor son muy pocos pacientes los que lo van a necesitar, sino en situaciones especiales. Por ejemplo, oye, que me apetece salir con mis amigos y no tener tantas restricciones y tomar la lactasa, pues desde luego no solicitaría un test en esas situaciones, salvo que crea que me va a aportar algo. Yo creo que en la mayoría de casos no va a ser así, o por lo menos en mi experiencia, que yo aquí creo que en atención primaria, por el volumen que ven de estos pacientes, quizás lo saben casi mejor que nosotros, porque nosotros tenemos cierto sesgo con los pacientes que nos llegan. Muchas gracias, doctor Álvarez.